Hola a todos. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. La idea es poder compartirles cómo desde Mercado Libre gestionamos el diseño organizacional y cómo desde esta gestión contribuimos a potenciar nuestra cultura organizacional. La intención es barrer con tres grandes ámbitos. El primero, que tiene que ver con cómo diseñamos estructuras alineadas a nuestra estrategia. El segundo tiene que ver con cómo aseguramos tener estructuras livianas que contribuyan con la agilidad. Y por último, cómo sizeamos o evaluamos posiciones acordes con los desafíos. Y antes de arrancar, quizás contarles un poco sobre Meli, dado que cambiamos y crecemos bastante año tras año. Entonces, bueno, ya tenemos 25 años desde que comenzamos en un garage. Cerramos el año pasado siendo más de 80.000 empleados, operando en 18 países, con más de 100 millones de compradores activos en nuestro marketplace y más de 60 millones de usuarios activos en la fintech. Siempre con la misión de democratizar el comercio electrónico y los servicios financieros en América Latina. Bueno, y ya entrando en lo que es el diseño de estructura propiamente dicho, la intención es contarles un caso concreto, un ejemplo real de la compañía para poder mostrarles qué ámbitos tenemos en cuenta, qué aspectos tenemos en cuenta a la hora de hacer evolucionar las estructuras. Este es el caso del área de talent, dentro del área de people, en donde en ese momento la gente de talent tenía tres grandes frentes: el frente de talent acquisition, el frente de talent development y org design. Talent acquisition estaba separado en tres roles: lo que era adquisición de talento para IT producto, estaba integrado la búsqueda de talento para negocio, staff y shipping, y siempre por fuera estuvo executive search. El contexto era que las búsquedas venían creciendo de manera exponencial, ¿sí? No solo, ahí en el gráfico se puede ver cómo nosotros veníamos creciendo en headcount año tras año, sino que a su vez no solo teníamos que inyectar 15.000 personas, 30.000 personas, sino que a su vez nuestra base instalada era cada vez más grande y las salidas de las personas por despidos o renuncias también tenía que teníamos que considerar esos reemplazos, por lo cual el headcount del área llegó a representar el 95% de toda el área de talent. Y solo shipping representaba un tercio del headcount del área. Sumado a esto, no solo la evolución de esta estructura estuvo driveada por un tema de sizing, sino también por una variable estratégica. Piensen que cuando nosotros estamos en un momento de cyber, necesitamos inyectar una X cantidad de reps en un centro de distribución para garantizar nuestra promesa de entrega, empezando a constituir un proceso cada vez más estratégico el hecho de disponibilizar talento en esos centros de distribución. Entonces, la evolución estuvo dada por elevar el rol de Talent Acquisition para Shipping, haciendo que este rol reportara directamente al Head de Talent, generando balancear esta estructura y acercándonos a la ejecución. Este ejemplo buscaba no solo balancear la estructura, sino acercarnos a la ejecución, sino también que estuviera reflejado esta prioridad estratégica del área de talent. En otros ejemplos, nosotros miramos también asegurar, crear roles con foco, analizamos, por ejemplo, si la estructura tiene que estar centralizada o descentralizada, si buscamos escalabilidad o eficiencia, o si estamos buscando cercanía y una capacidad de acción más grande a través de la centralización o la descentralización. Y cada caso y cada evolución de estructura persigue algunos de estos frentes. Lo que siempre está presente en todos los ejemplos, en todos los casos, es que la evolución de esa estructura tiene que estar principalmente driveada por las prioridades estratégicas del área. Y esa variable, podríamos no estar hablando de balance en un caso, podríamos no estar hablando de centralización en otro, pero la variable de prioridad estratégica está presente en cada una de las evoluciones estructurales que tenemos en Mercado Libre. Pasando al segundo frente de cómo garantizamos estructuras livianas en la compañía y de esa manera cómo contribuimos con la agilidad, nuevamente quiero traer el contexto. ¿En qué contexto nosotros necesitábamos garantizar esa agilidad de estructura? Otra vez les traigo el crecimiento del headcount que tuvimos en estos años. Esto fue una de las principales razones por las cuales
necesitábamos empezar a mirar una perspectiva estructural. Piensen que cuando una organización está en un crecimiento exponencial, la preocupación está en inyectar talento y en garantizar esa disponibilidad de talento por sobre tener una estructura prolija y ordenada y una estructura perfecta, ¿sí? Y si a esto le sumamos que en Mercado Libre hace 4 años no había una estructura de Org Design, no había un proceso de Org Design, era una organización puramente orientada al talento, nos encontrábamos con situaciones como que, no sé, la persona que estaba lista para tomar nuevos desafíos abrazaba un nuevo desafío, sin mirar si ese diseño organizacional era funcional o disfuncional, o si terminaba siendo un personograma, o si ante la salida de esa persona corríamos cierto riesgo de continuidad operativa, ¿sí? Entonces, en este contexto, en un momento, hacia fines del 2022, nos propusimos sumar la perspectiva de Org Design a la gestión de People, trazándonos un plan a 3 años que iba a priorizar, empezar a mirar la verticalidad de la estructura, que era una de las principales oportunidades que se hacía cada vez más evidente en la organización. Entonces, arrancamos este proyecto a 3 años con un desvío del 35% de personas que pertenecían a estructuras que operaban con más layers o más capas de las que necesitaban por sizing, respetando su modelo operativo. Hacia fines del 2023 ya habíamos resuelto 1/3 de esta problemática. Y hacia fines del año pasado ya nos quedaba casi solo un 5% de estructuras desviadas, pudiendo casi adresar el objetivo en 2 años en un contexto de un plan que era a 3 años. Uno de los principales mecanismos que utilizamos para poder, si se quiere, traccionar esto de manera rápida fue el span de control. O sea, la cantidad de reportes que tenían los líderes. En donde no solo miramos la evolución del promedio de span de control que tenían nuestros líderes de líderes, sino también nos propusimos ir comiéndonos el elefante a poquito, y lo que hicimos fue analizar en el 2023 los casos de líderes que tenían entre 1 y 3 reportes, en el 2024, el año pasado, los casos de 4 reportes, y este año estamos analizando los casos de 5 reportes, ¿sí? Eso nos traccionó el promedio, y para que se den una idea, a principios del 2023 teníamos un 25% de líderes con un span de control de 3 o menos reportes. Hoy ese porcentaje se reduce al 3%. También miramos otros ratios, por ahí más enfocados, no transversalmente en Meli, sino enfocados en algunas áreas en específico, como es el ratio de líderes, que lo que busca es obtener mayor velocidad en la toma de decisión, porque minimizamos la complejidad de interacción, o ratios asociados a individual contributors, en donde analizamos porcentajes de distribución o ratios, básicamente en pos de la eficiencia en este caso. Y si nos preguntamos quizás qué hicimos bien o qué creemos que hicimos bien para poder traccionar un frente que no estaba instalado en la organización, en un contexto con un mindset totalmente distinto y en un tiempo, si se quiere, superior a la expectativa, yo creo que lo primero que se me vino a la cabeza tiene que ver con que apalancamos la comunicación en la razón por la cual lo estábamos haciendo. No teníamos la intención de minimizar la verticalidad para llegar a un número X en determinado tiempo. Teníamos la intención de minimizar la verticalidad para asegurar la agilidad. No teníamos la intención de minimizar el ratio de líderes para alinearnos al bench de mercado. Teníamos la intención para acelerar la toma de decisión, ¿sí? Eso creo que fue una de las cosas que hizo que esto calara más rápidamente y que empezara a traccionar casi naturalmente en todas las áreas de la organización. El segundo punto, que fue un acierto, fue que lo hicimos de manera orgánica. Esto no generó fricciones, no tuvimos que hacer un efecto de shock como quizás tuvieron que hacerlo muchas organizaciones. Y lo hicimos a tiempo. Yo creo que quizás el tamaño del problema, si lo hubiésemos demorado unos años, hubiese sido diferente porque nuestro hipercrecimiento continuó los años posteriores. Otra palanca que estuvo muy presente en este ámbito fue el desarrollo de un path de especialización. Nosotros teníamos un path de especialización en IT y luego lo desarrollamos para lo que era non-IT, para todo lo que es negocio y staff. Y eso nos permitió reconvertir perfiles del path managerial al path de especialización. Reconvertimos en un año 500 personas. Y eso básicamente hizo también seniorizar
la ejecución de Mercado Libre y clarificar lo que esperábamos de esos roles que en el pasado se llamaban managers y quizás operaban a través de otros en equipos muy chiquitos y pasaron a llamarse expert en la organización. Y por último, otra de las palancas que fueron claves para lograr esto fue la de vincular todo este track a las definiciones de los procesos estructurales en Mercado Libre, como el de promociones. En un momento nos preguntamos si los líderes que tenían 3 reportes o que su líder más uno tenía 3 reportes podían ser promovidos, por ejemplo. Y la respuesta fue casi obvia. Nosotros no vamos a poner este track por encima del track de talento, ¿sí? La gestión de talento en Meli es una prioridad estratégica de People, pero lo que sí hicimos fue vincularlo, integrarlo. ¿Cómo lo hicimos? A través de definir que esos casos avanzaban al análisis de readiness en un proceso de promoción, pero con una alerta. Y esa alerta invitaba al líder a revisitar el caso durante el año y poder hacer evolucionar esos indicadores que no estaban ordenados. Y el primer año que instalamos este mecanismo en el proceso de promociones, mejoramos en el 90% de los casos avanzados con alerta en sus KPIs asociados a estructura. Y pasando al último ámbito, al de sizing de posiciones o evaluación de puestos, nuevamente quiero empezar contándoles el contexto. Recordemos que estamos hablando de una organización en donde las promociones estaban basadas en el readiness de las personas, en donde las contrataciones estaban basadas en el seniority de las personas y no tenía lugar el tamaño del desafío que abrazaban, ¿sí? Entonces, esto implicó instalar un concepto en la organización que no pensaba desde ese lugar, que no estaba presente en las mesas. Entonces, lo que hicimos fue diseñar primeramente un modelo propio, ¿sí? ¿Qué nos permitía diseñar un modelo propio? Nos permitía que sea simple, que respetara el ADN Meli, nos permitía reforzar conceptos que hacían sentido para la organización, desestimando otros que por ahí no eran relevantes para nuestra realidad y que estaban por ahí presentes en modelos estándar. Pero también eso tenía un trade-off, había desventajas. Básicamente implicó que todos quisieran opinar, por ejemplo, y también implicó mucha demanda de actualización. Nosotros diseñamos el modelo hace ya un poquito más de 3 años y ya el año pasado nos vimos obligados a generar una evolución en el modelo. También producto no solo de que es un modelo propio, sino también producto del crecimiento que estábamos teniendo como compañía. Hoy podríamos decir que tenemos el 90% de las posiciones de Senior Manager ANAP ocupadas por personas con un seniority acorde al tamaño de su desafío, con un seniority acorde al seniority de la silla. Y nuevamente, si nos preguntamos qué hicimos bien o qué creo que hicimos bien, fue otra vez no ponerlo por delante del talento, otra vez integrarlo con la gestión de talento. Y en este caso, esa integración tuvo que ver con la gestión de excepciones de manera controlada. Que básicamente tenía que ver, que básicamente lo que hicimos fue mirar cuáles eran las personas con alto potencial, cuáles eran las personas outlier, cuáles eran las personas que estaban en un pipeline de sucesión de su líder, y desde ahí gestionamos la excepcionalidad. Y por otro lado, también esto permitió, o nos obligó a accionar un frente que no estaba tampoco tan presente en la compañía, que era el de movilidad interna. ¿Por qué? Porque en el pasado uno abrazaba un desafío, ese desafío crecía, y la persona crecía con el desafío. En un momento empezamos a ver que había desafíos que tenían un techo, que ya no se crecía exponencialmente como en el pasado, pero había personas que estaban listas y preparadas y tenían el potencial para absorber un desafío de un tamaño superior. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿por qué no hacemos uso de ese talento en una posición distinta, que puede tener un retorno para la compañía? Así que nada, traccionó bastante todo el track de movilidad interna transversalmente en Meli. Y bueno, un poco para cerrar, quiero dejarles 2 grandes reflexiones. La primera tiene que ver con que cuando nosotros hacemos evolucionar estructuras, no solo tenemos en cuenta variables como que sean balanceadas, analizamos centralización y descentralización, un poco la recomendación es siempre nos tenemos que asegurar que esa evolución esté alineada a las prioridades estratégicas del área, ¿sí? Que obviamente están alineadas a las prioridades estratégicas de la organización. En segundo lugar, cuidar la minimización de capas organizacionales, cuidar la verticalidad de la organización.
porque eso no solo contribuye con la agilidad, sino que nos acerca al problema y facilita la transmisión del ADN cultural. Bueno, muchas gracias.